Hola, buen día. En este video vamos a analizar las fases entre las diferentes fuerzas que actúan en un sistema dinámico bajo condición de vibraciones armónicas. ¿Okay? Estamos continuando el estudio en el tema de vibraciones forzadas y estamos enfocados en el caso de vibraciones armónicas, ¿verdad? O sea, el sistema master resorte amortiguador actúa una fuerza armónica, ¿verdad? Y podemos, ya lo que hemos explicado anteriormente, podemos representar cualquier fuerza armónica, ¿verdad? Que actúa en el sistema como P sub 0, E y omega T, ¿verdad? A veces le ponemos omega P para representar que esto es una fuerza externa. Entonces, en forma una muy simple, ¿verdad? Este E omega T es E omega T es el fasor, ¿verdad? Vector complejo que gira en el plano complejo, ¿verdad? Que tiene amplitud P sub 0. Y que ese fasor, ¿verdad? Que gira en el plano complejo, ¿verdad? Si nos interesa la respuesta del sistema ante coseno, podemos sencillamente tomar la parte real, ¿verdad? Sencillamente es P sub 0 cos omega P de T. Y si nos interesa la solución de seno, sería la parte imaginaria de la solución, que es P sub 0 sen omega T por T. Entonces, ya hemos comentado anteriormente que es bastante versátil o muy una forma compacta de representar los sinusoidales mediante este exponencial complejo, ya que las derivadas, ¿verdad? Además de que no tiene que estar cambiando entre seno y coseno, tampoco hay que estar alternando el signo, ¿verdad? Porque derivada de seno a coseno hay un signo ahí de por medio que hace bastante difícil de interpretar la solución. Y en cambio, empleando este exponencial complejo, no resulta muy fácil. Además, tiene una ventaja de que la suma de varias sinusoidales representadas en forma de exponencial complejo pueden realizarse como si fuera una suma vectorial de fuerzas. Vamos a ver esto, ¿verdad? Ahorita en este video. Okay. Entonces, en este análisis fasorial en vibraciones armónicas, ¿qué nos interesa? Nos interesa estudiar la relación que hay entre las diferentes fuerzas que intervienen en un sistema vibratorio ante excitaciones armónicas. Vamos a hacerlo mediante el plano complejo, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta únicamente el estado estacionario de las vibraciones, ya que este estado estacionario que comentaba anteriormente, que es ese término, ¿verdad? Este término estacionario es el único que permanece en el tiempo, mientras que el término transitorio, ¿verdad? Se disipa rápidamente, como se muestra en el gráfico, ¿verdad? Se disipa rápidamente en un par de ciclos, ya la amplitud fue disipada totalmente y el único que permanece en el tiempo es la solución estacionaria, o también se llama solución particular de la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces vamos a enfocarnos en el estudio de esta respuesta, ¿ok? Entonces, sabemos de que en un sistema vibratorio las fuerzas que actúan en el sistema no son más que estas que están ilustradas en el gráfico, ¿verdad? En el DSL. Entonces, lo que podemos ver es que en este sistema oscilatorio, las fuerzas que actúan son fuerza elástica, que es una función lineal K por la solución U, ¿verdad? Recuerden que es de U, aunque inicialmente la incógnita, una vez resuelta la solución, U en el tiempo, ¿verdad? Y recordemos de que lo que nos interesa es el estado estacionario, ¿verdad?
no sé por qué no pinta esto. Es es U estático por FAT, U estático por FAT por EI omega T. Recuerden, ese omega puedes llamar omega P, ¿verdad? Menos phi sub 0. ¿Ok? Aumenta un poco el grosor. Vamos a ver. Rojo. Ok, ya está un poco más grueso, parece. Ok. Esa es la solución. Entonces, esta solución, que es la respuesta de deformación en el tiempo, multiplicado por K, de hecho lo que me da es la variación de fuerza elástica en el tiempo. Y el mismo, derivado una vez, ¿verdad? Derivado una vez, multiplicado por C, coeficiente de amortiguamiento, obtengo fuerza de amortiguamiento. Y derivando dos veces y multiplicado por la masa, obtengo fuerza inercial. Además, hay una fuerza externa, que ese P de T esencialmente es lo que llamamos P sub 0 por E y omega T. ¿Okay? Entonces, estas cuatro fuerzas interactúan dinámicamente porque son fuerzas variantes en el tiempo, pero tienen una cualidad común. Estas fuerzas son sinusoidales, representadas por este exponencial complejo, con una frecuencia angular, con la misma frecuencia angular omega, solo que con diferentes fases. Vamos a ver ahorita cómo se expresa esto. Ok, entonces la fuerza externa es esta, ¿verdad? Fuerza externa es P sub 0 E omega T. Podemos dibujar acá un plano complejo sencillo. Ahora vamos a ver abajo, hay un resumen, ¿verdad? ¿Cuál es la cualidad de propiedades de estos sistemas vibratorios? De que este P sub 0 E omega T, ¿verdad? Voy a dibujar aquí, ¿verdad? Dibujar aquí, si fuera este P sub 0 E y omega T, lo que quiere decir es que este ángulo, ¿verdad? Este ángulo es variable, ese ángulo zeta es omega T, ¿verdad? O sea, ese plano complejo, ese vector complejo gira, ¿verdad? Gira, y el tiempo que se demora en completar un ciclo se llama periodo, ¿verdad? Y en vibración forzada armónica, el sistema en su estado estacionario oscila o vibra con esta frecuencia de la fuerza externa, ¿verdad? Eso ya hemos explicado anteriormente. Ok, esa es la fuerza externa. Ahora vamos a ver la fuerza elástica, Fs. Fuerza elástica es K por U, ¿verdad? Pero ¿quién es U? Aquí escribí, ¿verdad? U es U estático, que es P sub 0 entre K, por FAT, por EI omega T, EI de omega T menos el ángulo de fase, que es ese tangente inverso de un grupo de personas ahí, ¿verdad? ¿Ok? Pero no importa. Aceptemos que es así. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, ¿cuál es la posición de esa fuerza elástica respecto a la fuerza externa en el plano complejo? O sea, y de hecho, así un paréntesis, ¿verdad? Como U estático es P sub 0 entre K. Vean que ese K se va con este K, ¿verdad? Al final vean que la fuerza elástica que siente el resorte en realidad es el P sub 0 por el FAT por EI omega T menos phi sub 0. En otras palabras, la fuerza elástica, ¿verdad? Por supuesto es una función sinusoidal. O sea, imagínense que esta masa va y viene, ¿verdad? Va y viene, pero la amplitud de este movimiento que va y viene depende de este P sub 0, ¿verdad? Entre K y multiplicado por el factor de amplificación dinámica. Entonces, pero la fuerza que actúa en el resorte, o sea, la fuerza es función lineal de deformación U, ¿verdad?
esa fuerza en realidad, sustituyendo, ¿verdad?, la expresión de U estático, que es P sub 0 entre K, la fuerza elástica que experimenta ese resorte, en realidad la magnitud máxima es el P sub 0. Recuerden que esta fuerza externa es un sinusoidal, ¿verdad?, que tiene amplitud P sub 0, ¿verdad? Es una fuerza, si omega, como decía, si omega fuera muy, muy, muy extremadamente lenta, ¿verdad?, que puede ser que nos demora un día para completar un ciclo, es estático, ¿verdad?, es una fuerza estática. Pero al ser, en ese caso, modulado, ¿verdad?, dinámico, como un sinusoidal, la amplitud, o sea, mejor dicho, la fuerza elástica es esta magnitud, ¿verdad?, magnitud máxima de ese sinusoidal, o magnitud P sub 0 de este fasor, multiplicado o amplificado por el FAT. O sea, amplificado dependiendo de el casín, que es amortiguamiento, y de razón de frecuencias. ¿Ok? Entonces, sencillamente, en otras palabras, la fuerza dinámica máxima experimentada en el resorte es la estática multiplicada por el factor de amplificación dinámica. Esto en forma general siempre es así, ¿verdad? Es algo estático multiplicado por un factor de amplificación dinámica. ¿Ok? Ese es un paréntesis que quiero hacer aquí. Pero vamos a enfocarnos nuevamente en la fase, que estamos estudiando la fase, ¿verdad? Entonces voy a borrar aquí mientras tanto. Entonces, ¿cómo es la relación de fase de esta fuerza elástica respecto a la fuerza externa? Vean que E omega t es aquí en este término donde está la fase, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre este EI, paréntesis omega t menos phi sub 0, y este EI omega t? Es que esta fuerza elástica está atrasada, aunque menos es que está atrasado, un ángulo phi sub 0 respecto a la fuerza externa. ¿Ok? O sea, lo que quiere decir es que esta fuerza externa está atrasada, ¿verdad? O sea, la fuerza está aquí. Voy a poner negro, ¿verdad? Bueno, poner azul. La fuerza está atrasado. Vamos aquí, este ángulo es fijo. Es phi sub 0. Este es donde está ubicada la fuerza elástica. Pero ese ángulo entre ellos es constante porque ambos, ¿verdad?, está girando, ambos en el plano complejo, ambos giran en el plano complejo con velocidad angular omega, y es la misma, por eso es que ninguno va a pasar a otro, no, mantiene ese ángulo fijo. ¿Ok? Y como decía, la ventaja de trabajar con fasores o con esos vectores complejos es que para sumar fuerzas, ya que son sinusoidales del mismo frecuencia angular, o sea, vean que ese término es el mismo, ¿verdad? Ese es el mismo, lo que cambia es un ángulo de fase. La suma de sinusoidales desfasadas mediante fasor se puede sumar como si fuera una suma vectorial en lo que ven ustedes, basado en lo que ven ustedes en estática de partículas, como si fuera una partícula aquí y actúan diferentes fuerzas en un plano X y Y. Se suma vectorialmente, así como está, ¿verdad? Esa ventaja de representar las fuerzas dinámicas como exponenciales complejos. Ahora damos paso y veamos cómo es la fuerza de amortiguamiento. Es C por U punto. Ok, U es ¿verdad? Voy a borrar acá estos borrones, voy a borrarlo. Ok, U es Ahora sí, derivamos una vez, entonces derivamos esto, ¿verdad? Derivamos esto, el único término que varía en el tiempo es A derivar esto, baja I omega, ¿verdad? Entonces, baja I omega. No hay K, ¿verdad? Entonces queda I omega por C, por U estático, FAT, y por el mismo. Y uno dice, ahora me sale número complejo, ¿y qué hago? Bueno, ese número complejo, recuerden que
todo número complejo A más BI, ¿verdad? Tiene la forma polar, que es A al cuadrado más B al cuadrado por E y zeta. Y zeta es sencillamente tangente, bueno, voy a poner aquí que se llama phi, ¿verdad? Para diferenciar de zeta, que ya llamé. Phi sub 0, tangente inverso de B sobre A, sencillamente. ¿Ok? En este caso, ese único número complejo I es como si A es 0 y B es igual a 1. ¿Ok? Si yo dibujo ese número complejo aquí en el plano complejo, es un fasor de amplitud 1 ubicado en eje imaginario. Este es eje real. Entonces uno dice, bueno, este I, ¿cómo lo expreso en forma polar? Bueno, amplitud es 1, porque de B es 1, A es 0, es 1. ¿Y cuál es el ángulo? El ángulo, en realidad, el ángulo es 90, ¿no? 90 grados. 90 grados es pi medios. O sea, respecto al origen, que es este eje, está a pi medios, ¿verdad? Entonces, esencialmente, igual, ¿verdad? Si ustedes calculan tangente inverso de este 1 sobre 0, la tangente inverso 1 sobre 0 es indefinido. Y eso es cuando cuando el ángulo es 90, ¿verdad? Tangente inverso 90 es indefinido. Entonces, encontramos de que este I en realidad escrita en forma polar es EI pi medios, porque amplitud es 1, ¿verdad? Esa amplitud es 1, eso que llamamos ρ, ¿verdad? Amplitud ρ en forma polar, y el ángulo es pi medios, porque está aquí, ¿verdad? Está aquí, o calcula esta tangente inverso de 1 sobre 0, ese define, eso es cuando el ángulo es 90. Pero este EI pi medios, por ley de exponente, ¿verdad? Se puede agrupar, porque la base es la misma, con este que está a la par. Entonces, tenemos que la función sinusoidal, ¿verdad? Con sus fases, llega a ser EI omega t menos phi sub 0, omega t menos phi sub 0, más pi medios. ¿Qué significa? En comparación con el anterior, que es la fuerza elástica, ven que fuerza elástica tiene una fase phi sub 0, ¿verdad? Omega t menos phi sub 0. Fuerza de amortiguamiento es pi medios veces, tiene un ángulo de pi medios más que la fuerza elástica. O sea, si aquí está la fuerza elástica, aquí estaría fuerza de amortiguamiento. FD, porque está a 90 grados más adelante. Okay, esa es la segunda fuerza de amortiguamiento, ¿verdad? Está por ahí. Y ahora, ¿qué hay sobre la fuerza inercial? Fuerza inercial es la segunda derivada de U, ¿verdad? De información U en el tiempo por masa. ¿Ok? Le sería derivar otra vez, voy a borrar aquí, ¿verdad? Sería derivar otra vez esto mismo, ¿verdad? Derivar otra vez derivar otra vez I omega, ¿verdad? Que abajo, por U estático por todo esto. Se deriva otra vez, baja de nuevo otro I omega, o sea, hay un I nuevo y un omega nuevo, queda omega al cuadrado, I al cuadrado es menos 1. I al cuadrado es menos 1, ¿verdad? La definición de Euler, de número complejo. Esto queda menos, queda masa por omega al cuadrado, que viene de aquí, ¿verdad? Omega al cuadrado, por el mismo, U estático por FAT, por E omega t menos phi sub 0. Pero ahora, ¿qué significa este menos que yo tengo aquí, ¿verdad? Este menos, igual, de nuevo, ¿verdad? Retomando esta definición de número complejo, ¿verdad? A más BI, ¿verdad? En este caso, es que I es 0 y A es menos 1. Entonces, en forma polar, ¿verdad?
nuevamente, ese menos 1 en forma polar es ρ igual a 1, no hay cambio, pero ángulo, ¿qué es? Este ángulo phi sub 0 es cuando este 1, ¿verdad? Cuando ese menos 1 quiere decir que es un número complejo ubicado en acá, menos 1, ¿verdad? Menos 1. Y el ángulo respecto a origen es pi, 180 grados, ¿verdad? Entonces este menos 1, ya escrito en forma polar, es esencialmente amplitud 1 y ángulo de fase, o sea, ángulo, ¿verdad? Ángulo asociado a ese número complejo que es menos 1 más 0 en i es pi. Entonces EI elevado a la pi. De nuevo, unido al que está a la par, sería EI omega t menos phi sub 0 más pi. Bueno, más pi, y anterior que ese amortiguamiento es más pi medios. El elástico no tiene, ¿verdad? No tiene nada. O sea, fuerza inercial es pi ángulo, ¿verdad? Es ángulo pi más que fuerza elástica, y es pi medio más que fuerza de amortiguamiento. Aquí está. Fuerza inercial. Ok, entonces, una vez dado cuenta, ¿verdad?, de la relación que hay entre una fuerza y otra, y vean que estos ángulos que hay entre las fuerzas, ¿verdad?, fuerza elástica, fuerza de amortiguamiento y fuerza inercial son ángulos fijos, ¿verdad? No cambia con el tiempo. O sea, estos cuatro vectores giran juntos. Giran y giran y giran, pero mantiene constante ese ángulo entre ellos, ¿verdad? Pero van girando con este omega de la fuerza externa. Omega P, ¿verdad?, de la fuerza externa. Entonces, recordamos el concepto de equilibrio dinámico, ¿verdad? Ya que suma de fuerzas, como se muestra acá, suma de fuerzas es igual a 0. Lo que quiere decir es que fuerza elástica más fuerza de amortiguamiento más fuerza inercial más el negativo de fuerza externa, porque está en sentido opuesto, es igual a 0. Eso está escrito acá. O sea, suma de las fuerzas en forma de equilibrio dinámico, ¿verdad?, es igual a 0. Y aquí están las cuatro fuerzas, y esas cuatro fuerzas están representadas mediante fasores en el plano complejo, ¿verdad? Este es eje imaginario y este es eje real. ¿Ok? ¿Cuál es el cambio? Bueno, tengo que darle vuelta a ese P sub 0 e omega t, porque tiene un menos. Y recuerden, ese menos implica un cambio en la fase, ¿verdad? Implica 180 grados más. Entonces nada más tengo que darle vuelta a la flecha. Y entonces esa fuerza iría hacia aquí adentro. ¿Ok? Y ya que es una suma de fuerzas igual a 0, y como les decía, los fasores en plano complejo pueden sumar como si fuera estática de partículas. Es una suma de fuerza en 2 dimensiones. Y si se acuerdan de la estática de partículas, cuando suma vectorial las fuerzas da 0, formaría un polígono cerrado, ¿verdad? Forma un polígono cerrado. ¿Y cómo se arma el polígono cerrado? Les ponen las flechas de las fuerzas cabeza en la cola del traster anterior, ¿verdad? Entonces ahora sí, acomodemos, ¿verdad? Acomodemos. Entonces voy a dibujar nuevamente, voy a volver aquí, esta parte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede dibujar? Por ejemplo, en este caso, es un caso general, ¿verdad?, la suma de fuerzas. Por supuesto, las magnitudes deben cerrar, ¿verdad? Si sumo las fuerzas, yo llegaría a esta conclusión. Ok, tengo fuerza elástica, ¿verdad? Fuerza elástica, voy a dibujar acá con color rojo. Fuerza elástica, Fs.
fuerza de amortiguamiento pongo la cola en la flecha de anterior. Aquí está fuerza de amortiguamiento. Y aquí está fuerza inercial. Tiene que ser bajito. Y al final cierro con fuerza externa. ¿Verdad? Este es PET. Y vean que formo un polígono cerrado. Es como un trapecio, ¿verdad? Esta relación fasorial entre las fuerzas. Vean que en este caso, que este ángulo phi sub 0 es menor que 90 grados, ¿verdad? Depende, por supuesto, ese ángulo de fase, ese phi sub 0 dependería entonces de la razón de frecuencias entre la fuerza externa y la frecuencia natural del sistema. Si este phi sub 0, que es ángulo de fase del sistema, es menor que 90 grados, ¿verdad? O sea, este ángulo de fase es menor que 90 grados. Lo que vemos es que la fuerza externa es equilibrada. Vean que es equilibrada. Si yo trazo un eje acá, ¿verdad? Es un eje perpendicular. Si esa es la fuerza externa, ¿verdad? Por acá. La fuerza externa es equilibrada, vean que por el aporte de todos, de todo el mundo. Todo el mundo aporta, ¿verdad? ¿Quién aporta más? Aporta más fuerza elástica. Fuerza de amortiguamiento y fuerza de inercia aporta poco. Ahora vamos a estudiar en diferentes casos, ¿verdad? Diferentes casos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el ángulo de fase fuera mayor que 90 grados, que es el caso cuando la frecuencia de fuerza externa es más rápida que la del sistema natural, ¿verdad? Que omega natural. ¿Y qué pasa si el ángulo de fase es justamente 90 grados cuando es resonancia? Ok, entonces un vistazo, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces aquí abajo hay unos ejemplos. Vamos a primero empezar con caso de resonancia. Phi sub 0 es 90, ¿verdad? 90 es cuando justamente el ángulo, ¿verdad? Entre las fuerzas, tanto entre las fuerzas elásticas, amortiguamiento e inercia entre sí, como también con la fuerza externa, el ángulo es el 90, ¿verdad? O sea, es este ángulo también 90 respecto a fuerza externa. Entonces, si dibujamos eso, ¿verdad? Vean que esta es la fuerza elástica, ¿verdad? Fuerza externa está a 90. O sea, este phi sub 0 también es 90, ¿verdad? O sea, fuerza externa está a 90 antes de fuerza externa, de fuerza elástica. Entonces aquí va fuerza elástica, aquí va P sub 0, ¿verdad? Aquí va P, fuerza externa. Le cambio el sentido de la flecha, ¿verdad? Negativo, pero está a 90. Y fuerza de amortiguamiento está a 90 grados más adelante que fuerza elástica. Entonces está acá. Y fuerza inercial está a 90 grados más adelante que fuerza de amortiguamiento. Está aquí. Entonces forma efectivamente o exactamente un rectángulo en caso de resonancia. Porque ese phi sub 0 que forma el ángulo entre la fuerza externa y respuesta elástica es 90. ¿Qué quiere decir este caso? Que cuando el sistema entra en resonancia y lo que está presente en el sistema es un amortiguamiento viscoso, exactamente, ¿verdad? Toda la fuerza externa, vean que la fuerza externa actúa en un sentido ortogonal a la fuerza elástica y fuerza inercial. O sea, entre ellos dos se anula entre sí y la fuerza externa es únicamente resistida o soportada por la fuerza de amortiguamiento. Con este diagrama se ilustra la importancia de la fuerza de amortiguamiento en los sistemas, porque en caso, digamos, si fuera tanta suerte y el sistema entra en resonancia, que puede ser, ¿verdad? Puede ser, porque las frecuencias de fuerzas externas a veces pueden ser muy variables y puede eventualmente entrar en resonancia. Esa fuerza externa únicamente es resistida
por la fuerza de amortiguamiento. Únicamente, no tiene nada que ver con la fuerza elástica ni la fuerza inercial. Por supuesto, ¿verdad? Va a demandar mucha amplitud de respuesta, que esa fuerza elástica sea grande, ¿verdad? Pero eso es porque el que rige, el que está, mejor dicho, como controlando la amplitud de deformación, es únicamente fuerza de amortiguamiento que está resistiendo la fuerza externa. Ese es el caso particular de resonancia. Por eso es que en caso de resonancia, amortiguamiento es demasiado importante, ¿verdad? Y es el que rige en todas las fuerzas. Y en caso general, ¿verdad? En caso general, si phi, como ese ejemplo que hicimos ahorita, si el ángulo fuera menor a 90 grados, o inclusive puede ser que tiende a cero, ¿verdad? Porque si ustedes ven estos gráficos de ángulo de fase, ¿verdad? De la solución particular o solución estacionaria, si casi fuera bajito, en el caso nuestro casi es bajito, ¿verdad? Vean que el ángulo de fase, ¿verdad? Que es este cuarto, ¿verdad? 1, 2, 3, que es este. De hecho, para la mayoría de los casos, ángulo de fase es bastante cercano a cero, ¿verdad? Entonces, para razón de frecuencias donde la frecuencia externa es bastante menor o un poco menor que la frecuencia natural del sistema, ángulo de fase casi que tiende a cero. Eso es el caso cuando el ángulo que forma entre la fuerza externa y fuerza elástica es pequeño. Y vean este caso, ¿verdad? Aquí es la fuerza externa. Para que forme un polígono cerrado, así tienen que ser las fuerzas, ¿verdad? Para que sea polígono cerrado. Vean que la fuerza externa, en el caso de que la frecuencia de la fuerza es lenta, es baja, comparada con la frecuencia natural, casi toda la fuerza es resistida por la fuerza elástica. Muy poco es tomado por la fuerza inercial y fuerza de amortiguamiento. Y si fuera muy lento, si fuera, digamos, el caso que la fuerza tiende a ser estático, que es muy lento, bueno, tienen razón, ¿verdad? Casi toda la fuerza es tomada por el resorte. Los demás casi no aportan nada, ¿verdad? Pero en caso contrario, si yo estuviera en esta parte, ¿verdad? Si la frecuencia de fuerza externa es mayor, 1.5, bueno, con que sea un poco mayor que 1, ¿verdad? Un poco mayor que resonancia, ¿verdad? Donde la frecuencia de fuerza externa es mayor a la frecuencia natural del sistema, o sea que esa razón de frecuencias omega sobre omega n sea mayor a 1. Vean lo que pasa. Ángulo tiende a ser a 180, o tiende a ser mucho mayor a 90 grados, ¿verdad? Y si fuera un poco mayor que 90 grados, quiere decir que la fuerza externa, ese ángulo phi sub 0 entre la frecuencia, entre la fuerza externa y la fuerza elástica es más de 90. Si es así, vean que para que forme un polígono cerrado, la fuerza que más resiste a la fuerza externa, de hecho, es fuerza inercial. Vean que en el caso contrario, cuando la frecuencia externa es lenta, ¿verdad? Comparada con la natural, la mayor aporte la hace la fuerza elástica. En cambio, si la frecuencia de fuerza externa es rápida, es mucho más rápido, más rápido comparado con la del sistema, el mayor aporte lo hace la fuerza inercial. En cambio, fuerza elástica se ve menor. Y en el mejor caso, ¿verdad? Cuando tiende a 180, cuando la frecuencia de fuerza externa ya es mucho más rápido que la frecuencia natural del sistema, casi toda la fuerza externa es tomada por la fuerza inercial, mientras que fuerza elástica casi ni siquiera se ve forzada, o sea, casi que ni se ve exigida. Y eso responde al gráfico del FAT, ¿verdad? Porque cuando razón de frecuencias es elevada, es grande, ¿verdad? Puede ser amplitudes grandes de fuerzas, pero si su frecuencia, comparada con la frecuencia natural, es mucho más elevada, casi el FAT, en vez de amplificar, reduce la amplitud
y eso implica que la amplitud de oscilación del sistema es muy baja, y al ser baja la deformación, también baja la fuerza elástica, que es reflejado justamente en este diagrama, ¿verdad?, de fases. Ay, se me perdió. Justamente reflejada en este diagrama de fases que se muestra acá. Como que no me quiere correr. Ok, está aquí. Ya, se me fue. Ok, entonces este es un poco sobre el análisis de fases, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer empleando el plano complejo, ¿verdad? Y comprender la relación que hay entre una fuerza y la otra, ¿verdad? Entonces, también esto es aprovechado por esta cuestión dinámica, es aprovechada por la ingeniería para diseñar soluciones, ¿verdad? Por ejemplo, si yo puedo lograr, ¿verdad? Si puedo lograr que la frecuencia de la fuerza externa, recuerden que esa frecuencia de fuerza externa puede ser un espectro, puede ser, por ejemplo, que ese puede ser mayor a por ejemplo, 2 Hz y menor a 5 Hz, por ejemplo, ¿verdad? Si yo puedo modificar el K y el M, tal vez M no puedo modificar mucho porque es el peso, ¿verdad?, del sistema, pero si puedo diseñar alguna forma, quizás mediante tecnologías o mediante, mejor dicho, modelos de resortes en serie o en paralelo, modificar este K de forma tal de que este omega n calculado como raíz cuadrada de K entre M, que ese omega n sea, por ejemplo, 0.5 Hz. Entonces, omega P entre omega n, vean que en este caso el menor posible es 2 Hz. 2 entre 0.5 me da 4. Si fuera 4, si se echa un vistazo a cuando es 4, a 4, bueno, cuando llego hasta aquí a 4, el FAD casi que es 0. O sea, el ángulo 180, tiende a 180, ¿verdad? En ese caso, la fuerza, o sea, la fuerza elástica no va a verse exigido. Y eso es mejor porque al no ser exigido, tampoco hay probabilidad para que entre en rango inelástico, mucho menos para que falle. Entonces, este diseño, ¿verdad?, de cómo diseñar este K o cómo configurar el K para que el sistema se ve bien soportado, pero que su periodo o su frecuencia natural sea muy baja. O sea, como sabemos que el periodo natural es 2pi entre omega n. Si omega n baja mucho, el periodo aumenta mucho. O sea, una estructura de periodo muy largo, uno de ellos es, por ejemplo, si ustedes tienen un edificio montado sobre unos patines o sobre rodillos, ¿verdad? Rodillos. De ese rodillo, ese edificio no tiene ninguna rigidez horizontal, es libre. O sea, K tiende a 0. Si fuera así, omega tiende a 0, periodo tiende a infinito. Y si periodo tiende a infinito, es la curva de FAT. Esa curva de FAT, ¿verdad? Este es resonancia. Este es FAT, ¿verdad? La curva de FAT tiende a 0. Es decir, si fuera un rodillo, cuando ocurre un sismo, por ejemplo, ¿verdad?, que actúan fuerzas inerciales, que vamos a ver ahorita en otro video, de masa por aceleración del piso, ¿verdad? De esa fuerza que puede ser sinusoidal también, ¿verdad? No va a hacer nada al edificio. O sea, el edificio no va a verse, digamos, si esos son los excretos del edificio, no va a recibir ninguna información ni siquiera, porque la frecuencia del sismo es demasiado, muchas veces mayor a la natural, ¿verdad? Es un rodillo. Esencialmente el piso mueve, el edificio esencialmente no siente nada, porque el piso se mueve, el edificio está aislado del suelo.
De aquí surge el concepto de aislamiento sísmico. Pues, ese es el caso ideal, ¿verdad? Pero ¿cuál es el problema? Bueno, que un sismo, como es un rodillo, no tiene restricción horizontal. O sea, aunque no hay sismo, si le pega viento, el edificio se va a correr y no vuelve, ¿verdad? Entonces eso tampoco sirve. Entonces ya surgen tecnologías más modernas de montar edificios, por ejemplo, se llama superficie de péndulo, o sea, en vez de superficie horizontal, que sea un péndulo de un radio muy largo. Y si es un péndulo, sabemos de que el periodo omega n del péndulo es únicamente G entre L, ¿no? Bueno, entre ese radio. Si diseño ese superficie pendular de que tenga un radio bastante elevado, puedo alargar mucho, reducir mucho ese omega n y alargar mucho el periodo y tirar la curva de Fad hacia ese lado que más bien me reduce la amplitud de la respuesta. Entonces existe, por ejemplo, que se llama péndulo de fricción, porque en esa superficie de apoyo hay fricción, ¿verdad? Se llama péndulo de fricción, o se llama Friction Pendulum System, FPS en inglés. O también hoy día existen y se usan mucho en puentes. Hay un edificio que se llama apoyos elastoméricos, ¿verdad? Como estos que son apoyos de caucho intercalados con placas de plomo, ¿verdad? Que son unos, se llama aisladores, se llama LRB, Lead Rubber Bearing, ¿verdad? Lead de plomo, rubber de caucho, bearing. LRB, se llama así. También se llama apoyos elastoméricos. Se usa mucho en puentes. También en Costa Rica todavía no se usa, ¿verdad? Pero hay un edificio, creo que de la Caja Ande, ha implementado un sistema similar de aislamiento. ¿Qué consiste? Alargar el periodo, o sea, eso equivale a reducir omega n, ¿verdad? La frecuencia natural del sistema, para que la razón de frecuencias entre la fuerza externa, posible fuerza externa, puede ser sismo, ¿verdad? En ese caso, donde la frecuencia del sismo sea mucho mayor a la frecuencia natural del sistema. Entonces, eso, entre comillas, aísla el edificio del movimiento de la base. Y todo eso se basa en este concepto, de que la fuerza externa, por naturaleza, ¿verdad? Por la característica de que las frecuencias de la fuerza externa son mucho mayores a la frecuencia natural del sistema, hace que el ángulo fase tiende a 180 grados y la fuerza externa es equilibrada totalmente o casi en su totalidad por la fuerza inercial. Mientras tanto, fuerza elástica casi que ni siente, casi que ni se ve exigida, de forma tal que podemos proteger la edificación de el mate de los sismos, ¿verdad? Entonces, esta es una aplicación muy directa del tema de vibraciones mecánicas y específicamente de las fases, relación de las fases, ¿verdad?, entre las diferentes fuerzas y las frecuencias de esas fuerzas y la amplitud, por supuesto, de respuesta. Entonces, eso es todo por este video. Muchas gracias.